Ok, perfecto. Empezamos a grabar entonces. Como les explicaba, entonces, se puede clasificar en dependencia de su aparición como temprana, las primeras 24 horas, y tardía de 1 a 12 horas después del parto. La hemorragia obstétrica masiva se define como la pérdida de todo el volumen sanguíneo en un periodo menor de 24 horas o cuando se produce un sangrado masivo a un ritmo de 125 ml por minuto. Esto si hacemos un pequeño cálculo, nos podemos dar que en 20 minutos podríamos estar inclusive en la presencia del 50% de la pérdida del volumen total de la paciente, ¿verdad? Es importante tener en cuenta esta situación porque una hemorragia obstétrica masiva siempre requiere medidas mucho más agresivas que una hemorragia obstétrica que no sea tan profusa. Los factores de riesgo, es importante señalar de que solo el 33% de las hemorragias obstétricas se produce debido a factores de riesgo identificables y el 66% de las demás eventualidades como estas no se asocia a ningún factor de riesgo. Entonces, sí es importante tener en cuenta los factores de riesgo porque a pesar de que es un número relativamente menor, podemos actuar sobre estos factores de riesgo, identificándolas y clasificando a las pacientes como candidatas a sangrar, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo podemos distinguir, los asociados a contractilidad uterina, que sobre todo se hablan de la sobredistensión uterina, como en embarazos múltiples, en macrosomías, en trabajo de parto precipitado, en corioamnionitis también puede presentarse, en alteraciones anatómicas uterinas y en trastornos dinámicos de la contractilidad uterina como la policistolia, ¿verdad? Que también puede ser un factor de riesgo, ¿verdad? Hemos de recordar, por ejemplo, en este apartado, el uso de oxitóxicos de manera no adecuada puede provocar una atonía uterina o inclusive una ruptura uterina que puede producir una hemorragia obstétrica. El uso, por ejemplo, de misoprostol en embarazos de mayor edad gestacional o del tercer trimestre está asociado también a atonía uterina y a ruptura uterina como tal, ¿verdad? La ruptura uterina también asociada al embarazo múltiple, a la presentación fetal anómala, a la desproporción cefalopélvica y también al uso inadecuado de oxitóxicos. Asociados a la placenta, el acretismo placentario fundamentalmente, placenta previa o muy adherida, adherencia normal de la placenta, cuando hay lóbulos accesorios, que muchas veces se nota un alumbramiento completo, pero no se logra identificar que existe retención de un lóbulo accesorio. Lesiones del canal del parto también, ¿verdad? Que pueden provocarse por dilatación manual del cervix o por el uso de forceps o en el caso de que exista un parto precipitado. Y la inversión uterina, ¿verdad? Que es asociado fundamentalmente al mal manejo, ¿verdad? Del tercer periodo del parto o a una tracción inadecuada como tal, ¿verdad? O a una sobredistensión también uterina. Dentro de la etiología que nos pueden llevar a la hemorragia obstétrica, podemos evaluar dentro del primer trimestre el aborto, el embarazo molar y el embarazo ectópico, ¿verdad? Que son como que las primeras causas a tener en cuenta dentro de la hemorragia del primer trimestre. En el segundo trimestre podemos evaluar también placenta previa, desprendimiento de placenta normalmente insertada y la ruptura uterina, ¿verdad? Ya hablando propiamente del puerperio, siempre hay que pensar en la mnemotecnia de las 4T, ¿verdad? El tono, tejido, trauma y trombina. Esta es una mnemotecnia, muy importante a tener en cuenta a la hora de evaluar a una paciente con hemorragia obstétrica durante el puerperio, ya que un 70% de las hemorragias obstétricas posparto se deben a
alteraciones del tono uterino, fundamentalmente atonía uterina, ¿verdad? Solo un 20% a retención de tejido. Y cuando hablamos de trauma, un 9% que se asocia a lesiones a nivel del canal del parto, ¿verdad? Como tal, a nivel de cervix o cavidad vaginal. Y la trombina, que se produce únicamente en el 1% de las pacientes, que se habla de alteraciones de la coagulación, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta también si no encontramos ninguno de los anteriores. Dentro de, ya entrando en materia, luego de identificar la, la hemorragia obstétrica y de activado el código rojo, siempre debemos tener prioridades en el manejo de las hemorragias, ¿verdad? Agudas como tal. Se señala la estrategia OBM también como otra mnemotecnia, que es la estrategia de oxígeno, mantener un adecuada oxigenación de la paciente mediante aporte externo inclusive, también mantener adecuada excreta y transporte de oxígeno a los tejidos y mantener una hemostasia y la monitorización, ¿verdad? La ventilación también es importante garantizarla en esta paciente. Una de las complicaciones que se producen secundarias a la hemorragia obstétrica es el shock hipovolémico, ¿verdad? Y el shock hipovolémico es toda alteración de toda hemorragia obstétrica que se acompañe de signos de deterioro clínico, ¿verdad? De la paciente, ¿verdad? Vemos en este cuadro cómo podemos clasificar en, en, en diferentes patrones ¿cómo se llama esto? El estado de shock, que puede ser de leve, moderado o severo. Debemos de recordar que esta tabla es muy útil y siempre el grado de shock nos lo da el parámetro que se encuentre más alterado, ¿verdad? Por ejemplo, en una paciente que tenga un estado de conciencia alterado, con ansiedad o sudoración y confusión mental, o que se encuentre letárgica, aunque los signos no coincidan del todo, o presente pulsaciones de 105, 110 latidos por minuto, debemos clasificarlo por un shock hipovolémico severo, porque la confusión mental ya nos da ese parámetro más alterado que nos brinda el grado de shock, ¿verdad? Es importante tener en cuenta también que en dependencia del grado de shock que identifiquemos, vamos a estimar las pérdidas sanguíneas, ¿verdad? En un shock hipovolémico leve pueden haber pérdidas sanguíneas, como vemos acá, de 1000 a 1500, en un shock hipovolémico moderado de 1500 a 2000, perdón, y en un shock hipovolémico severo puede haber alrededor de pérdidas de 2000 o más. Importante tener en cuenta que media vez diagnostiquemos un shock hipovolémico severo, tenemos que tener presente de que la paciente sí o sí va a necesitar células empacadas, por lo que debemos solicitarlas desde un principio. Los principales fundamentos del manejo, como les decía, debemos priorizar la condición materna sobre la fetal, siempre en este caso, ¿verdad? Es un poco complicado porque es un dilema ético, ¿verdad? Siempre es una vida la que estaríamos exponiendo, pero siempre es prioridad la vida de la madre sobre la del feto. El trabajo en equipo es importantísimo también y deben establecerse estrategias, ¿verdad? Antes de que ocurra el cuadro de hemorragia obstétrica. De hecho, el ministerio realiza en algunos momentos acciones para activar e identificar, ¿verdad?, al grupo de respuesta como tal, nombrado para el código rojo, ¿verdad? El tiempo siempre es crítico. Debemos de manejar en este tipo de pacientes 1 hora de oro, que como vamos a ir viendo más adelante, en el transcurso de cada minuto de esa hora se van perdiendo posibilidades de sobrevida, inclusive de la paciente, y aumenta el riesgo de complicaciones, ¿verdad? La estrategia de reanimación en el embarazo inicial es el reemplazo adecuado de volumen. Siempre iniciamos
el código rojo luego de la activación con el manejo de volumen, ¿verdad? Siempre con soluciones cristaloides. Anteriormente se utilizaban coloides que se han dejado de utilizar porque se ha visto que no ofrece ningún tipo de ventaja, sino que la reposición que se realiza con soluciones cristaloides es suficiente y se sugiere que se realice en una proporción de 3:1. 3 ml de cristaloides por cada ml perdido, ¿verdad? Se deben de realizar las maniobras para detectar y detener la causa de la hemorragia uterina simultáneamente al estar realizando la reanimación. La coagulación también se corrige después de la corrección volumétrica. Primero tenemos que corregir la pérdida de volumen que se tuvo y posteriormente evaluar los parámetros de coagulación para garantizar que se establezca una hemostasia adecuada, ¿verdad? La primera unidad de glóbulos rojos siempre debe pasarse 15 a 20 minutos después de la producción del código rojo, si lo ameritara la paciente, ¿verdad? Si no ha logrado la reposición con volumen únicamente con cristaloides, podemos pasar al uso de unidades de células empacadas. Se debe iniciar, para lo cual debe estar disponible con glóbulos rojos o negativos específicamente para el código rojo, ¿verdad? Y el banco de sangre debe tener dentro de sus saberes este tipo de células disponibles específicamente para esta eventualidad, ¿verdad? Y se puede realizar la transfusión sin pruebas cruzadas hasta que estén disponibles, ¿verdad? Es importante tener esto en cuenta. Ya entrando en materia, ¿verdad? Vamos a decir que el primer paso para activar el protocolo de código rojo es la activación, luego de la identificación de que estamos ante la presencia de un shock hipovolémico o una hemorragia obstétrica, ¿verdad? Activamos el código rojo. Importante conocer, ¿verdad?, de que la activación del código rojo no la realiza el especialista o no la realiza el de más amplio rango, por así decirlo, sino que debe ser la persona que realice el descubrimiento como tal o la evaluación inicial, ¿verdad? De la hemorragia obstétrica, ¿verdad? Puede ser inclusive el personal de enfermería, de que luego de documentar que hay una pérdida excesiva o algún signo alterado, se localice posteriormente ¿cómo se llama esto? Al personal adecuado y se active como tal el protocolo, ¿verdad? Es el minuto 0 y la activación se realiza, la primera persona que establece el contacto, como les decía, se determina en su orden, ¿verdad? Primero hay que evaluar a la paciente cómo se encuentra, cómo responde, luego su perfusión, el pulso y por último la presión arterial, ¿verdad? Siempre en ese orden para evaluar el parámetro más alterado y determinar el estado de shock. El grado de shock siempre, como les decía, debe ser evaluado al principio y anotado en la hoja de seguimiento con el peor parámetro encontrado, ¿verdad? Y ante los signos de shock y un cálculo sangrado superior a 1000, siempre se debe activar el código rojo. El minuto 0, como les decía, es sobre todo pedir ayuda para que se haga presente el equipo especializado para el tratamiento del código rojo, ¿verdad? Esta es parte de uno de los afiches que ha manejado ¿cómo se llama esto? El Ministerio de Salud para protocolizar de esta manera el código rojo, ¿verdad? Siempre, como les decía, es un resumen. En este minuto es importante conocer de que la paciente cuenta con el 100% de las probabilidades de sobrevida, ¿verdad? No existe riesgo de complicaciones y siempre que se active y el shock se maneje adecuadamente, ¿verdad? Las personas designadas a responder el código rojo se hacen presentes, como les comentaba, ¿verdad? Deben ser por lo menos 3 personas y si pudieran estar más, funcionan únicamente como
apoyo, ¿verdad? Deben, al realizarse alteraciones al servicio del laboratorio, que debe tener unidades de células empacadas, al banco de sangre también, perdón, el laboratorio para realizar las pruebas pertinentes y transporte en el caso de ser necesario referir a un paciente a un hospital de mayor complejidad o en el caso de encontrarse en un CAIMI o en algún otro lugar donde no se cuente con la capacidad resolutiva, a un hospital de mayor grado de resolución, ¿verdad? Se debe también empezar a realizar, a calentar soluciones para reponer a la paciente, utilizando los dispositivos que se tengan disponibles para evitar la triada letal, ¿verdad? De la hipotermia y la acidosis y la coagulopatía, ¿verdad? Que genera mayor riesgo de función, de disfunción multiorgánica, ¿verdad? Posteriormente de activado el protocolo y luego de que se apersonen las personas que están encargadas de código rojo, del minuto 1 al minuto 20 se debe realizar la reanimación y el diagnóstico, ¿verdad? Que todas las medidas se deben de realizar de manera simultánea, ¿verdad? La reanimación, como les decía, con la estrategia OBM en mente y la reposición con volúmenes de soluciones cristaloides. Se debe iniciar el suministro de oxígeno, de estar disponible con una cánula, de una máscara Venturi o una mascarilla con reservorio o una cánula binacial a 3 o 4 litros por minuto, ¿verdad? Se deben canalizar 2 vías periféricas en este momento, ¿verdad? De la canalización se pueden obtener muestras para realizar los laboratorios, ¿verdad? Debemos de recordar que se debe ordenar hematología, se debe ordenar compatibilidad, tiempos y realizar el test de Weimer. En este caso para evaluar el grado del fibrinógeno, ¿verdad? Se toma las muestras, como les decía, y se realiza el test de Weimer. El test de Weimer es un test para evaluar el volumen de fibrinógeno que se interpreta con un tubo de ensayo sin ningún aditamento especial. Se porta en las manos por alrededor de 5 minutos y se evalúa la formación del coágulo, ¿verdad? Si el coágulo se forma y se mantiene estable, se puede asegurar de que el fibrinógeno se encuentra por encima de 150,000. Si al moverlo se desorganiza, puede estar entre 100 y 150,000, y si realmente no se realiza la formación del coágulo, el fibrinógeno está en grado menor a 100,000, ¿verdad? Se debe iniciar la administración de soluciones cristaloides luego de encontrar una vía adecuada y se debe reclasificar el choque en el momento de completar los primeros, la primera aporte de líquido según las pérdidas estimadas, ¿verdad? Los aportes de líquido, como vamos a ir viendo, se realiza a un ritmo de 300 ml en bolos cada 5 minutos. Cada 5 minutos se deben de reevaluar los parámetros y es un cuadro dinámico en el cual hay que restablecer y reclasificar en todo momento el grado de shock, ¿verdad? Para ver si la paciente realmente está en grado de mejoría o si en algún momento necesita, por ejemplo, aporte con células empacadas, que es lo que estaría indicado en el caso de que la paciente no respondiera adecuadamente con únicamente cristaloides, ¿verdad? Al unísono se debe también realizar la identificación de las causas del sangrado, que como les decía, ya habíamos revisado en diapositivas anteriores. Durante el primer trimestre es el embarazo ectópico, el embarazo molar y el aborto, las 3 causas más importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Diagnosticarlas y realizar el tratamiento oportuno en dependencia del diagnóstico que llevemos. Segundo y tercer trimestre, las causas placentarias, ruptura uterina, también placenta previa, desprendimiento de placenta y la ruptura uterina, que serían en este caso las 3 causas fundamentales, ¿verdad? Y en el posparto, como les explicaba, utilizar la mnemotecnia de las 4T, ¿verdad? También dentro del minuto 20 se debe realizar la cavidad vaginal. Se puede realizar bajo sedación, la mayor parte de las veces no da tiempo de sedar
a la paciente y puede ser hasta contraproducente porque altera el estado de conciencia de la paciente y se usa única y exclusivamente en pacientes poco colaboradoras, ¿verdad? Los medicamentos para la atonía uterina se empiezan a utilizar en este momento de ser identificado como causa de, de la hemorragia obstétrica, ¿verdad? En el orden de oxitocina, ergonovina y misoprostol. Hemos de tener en cuenta de que hay que darle un tiempo de aproximadamente 5 a 10 minutos para que actúen, ¿verdad? La oxitocina se usa a razón de 1 microgramo por, perdón, 60 microgramos por minuto, que se logra con una infusión de 20 unidades de oxitocina en 1000 de Harman a 60 gotas por minuto y evaluar constantemente el tono, ¿verdad? La ergonovina que se utiliza fundamentalmente por vía intramuscular, ¿verdad? Porque puede generar incremento de la presión arterial en pacientes en terreno predispuesto, ¿verdad? A dosis de 0.2 miligramos intramuscular. Evaluar nuevamente el tono, ¿verdad? Y por último, como medida medicamentosa, podemos usar misoprostol, que se usa en este caso de 800 microgramos por vía transrectal, ya que por vía oral, por el estado de conciencia de la paciente, es contraproducente y por vía vaginal es imposible de administrar por el grado de hemorragia que se está presentando la paciente en este caso, ¿verdad? Se debe evacuar la vejiga y evaluar la diuresis constantemente, ¿verdad? Posteriormente vamos a revisar que una de las metas es conseguir 30 ml por hora de diuresis, ¿verdad? Y una vez evacuada la vejiga, se realiza el vaciamiento completo de la bolsa para poder realizar la medición y determinar el ritmo de diuresis, ¿verdad? Como tal, el shock severo, como les digo, hay que iniciar sí o sí la transfusión con 2 unidades de glóbulos rojos, que preferentemente el principio debe ser O negativo, ¿verdad? Para no tener que esperar por las pruebas de compatibilidad, ¿verdad? Aunque si, digamos, pudieran estar disponibles ya las unidades compatibilizadas antes de los 20 minutos, se puede realizar el aporte con este tipo, ¿verdad? De sangre. Si no estuviera disponible o negativo, se puede usar O positivo, siempre teniendo en cuenta que y observando los signos de reacción alérgica que puede presentar a la paciente, ¿verdad? Por la respuesta al factor RH. Se debe definir si se puede realizar el tratamiento como tal en el centro asistencial o si es necesario asumir o trasladar a la paciente, ¿verdad? Se debe mantener informada a la familia al respecto, que esa es función, como vamos a ver más adelante, del coordinador del Código Rojo o en el caso de este estar ocupado o no poder realizar la información, es función del asistente 2. Para los objetivos de este primer momento, que es de 0 a 20 minutos, debemos lograr una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 12 a 20 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio, temperatura entre 37, saturación hasta 92, no nos tenemos que alterar tanto con la saturación, y una excreta adecuada a mayor o igual a 30 ml por hora. El llenado capilar siempre tiene que ser menor a 3 segundos. Cuando logramos esto, podemos decir que nuestra paciente está estable y hemos logrado una adecuada reanimación. El tratamiento dirigido se debe realizar luego de identificar la causa, a realizar el tratamiento específico, ¿verdad? A lo que encontramos en el choque grave. Se debe iniciar la transfusión sanguínea, como les decía, sin pruebas específicas, que ya debe haber estado realizada. O sea, ya se debe haber iniciado, perdón, la transfusión en el minuto 15 a 20, ¿verdad? Conservar también el volumen circulante. Luego de haber logrado la estabilización de la paciente, se puede usar con cristaloides en razón de 15 a 300 ml por hora, siempre vigilando
el estado pulmonar, ¿verdad? Porque hemos de tener en cuenta que algunos pacientes manejan mal líquidos y pueden producirse edema agudo del pulmón, que es una complicación secundaria al mal manejo de líquidos, ¿verdad? Como tal. Se debe mantener las maniobras para detener la hemorragia. En el caso de ser identificado una atonía uterina, se puede usar el masaje bimanual, compresión aórtica y el uso de uterotónicos, ¿verdad? Posteriormente, la compresión, estas técnicas de masaje uterino, la compresión aórtica y el uso de uterotónicos las vamos a explicar más adelante. También se debe vigilar el estado de conciencia de la paciente, el llenado capilar, la presión arterial, el pulso y la diuresis en la hoja específica de código rojo, ¿verdad? Que se registra los signos cada 5 minutos y las variaciones que se producen en ¿verdad? Si se produce hipotensión a pesar de una adecuada reposición de líquidos, se debe considerar el uso de ionotrópicos y agentes vasoactivos, aminas, ¿verdad? Si persiste, o identificar otras causas asociadas al grado de shock o evaluar por qué razón nuestra paciente no responde adecuadamente al manejo con líquidos, ¿verdad? Si el sangrado es por atonía y no se logra el control, se debe realizar algún procedimiento quirúrgico de mayor grado de complejidad, ¿verdad? Para la resolución de la atonía uterina en el caso de no lograr una respuesta adecuada. Si el diagnóstico es de atonía uterina y se deben realizar, como les decía, maniobras como el masaje uterino permanente, que puede ser bimanual, los uterotónicos, las maniobras compresivas y la compresión externa de la aorta. Esta se realiza sobre todo en pacientes delgadas a nivel del abdomen, ¿verdad? Pacientes obesas o con un tronco prominente es un poquito difícil realizarla, ¿verdad? Pero siempre está descrita. Y por último, tener en cuenta el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Acá la compresión bimanual y masaje bimanual del útero que se realiza con la mano con guante estéril, ¿verdad? Se introduce la mano en cavidad vaginal, se localiza el fondo también por pared abdominal y se realiza una compresión entre ambas manos. Se ha señalado en el protocolo del 2019 de que es necesario de luego realizar esta técnica para evitar infecciones posteriores, realizar al igual que a la hora de la extracción manual de la placenta, realizar una dosis profiláctica de antibiótico. Y en este caso, como les decía, la compresión manual de la aorta, ¿verdad? A nivel abdominal, que se realiza sobre todo en pacientes delgadas, se localiza más o menos encima del fondo uterino y se realiza una compresión intensa del abdomen, ¿verdad? Y se verifica la disminución del flujo a nivel de la arteria femoral. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el balón hemostático de Buckley. En este caso es muy difícil encontrar unidades en las que se encuentre disponible, por lo que el Ministerio de Salud Pública sugirió realizar una variante, ¿verdad? Que se realiza como un balón de Buckley, que se realiza con un condón hemostático. Se anuda hacia un extremo, como vemos acá, de la sonda Foley y luego se introduce hacia fondo de útero y se realiza la insuflación con 500 ml hasta lograr la hemostasia, ¿verdad? Y luego taponamiento por vía vaginal y se revisa como tal la hemostasia, ¿verdad? Como vemos acá, luego de preparar el instrumento, se coloca completamente hasta el fondo, se realiza la infusión, ¿verdad? Con los 500 ml, con lo que se debe lograr la hemostasia, ¿verdad? Se coloca una pinza a este nivel para lograr que no drene la solución administrada, ¿verdad? Y
mantener adecuadamente la hemostasia. Este balón el condón hemostático se debe mantener por 12 a 24 horas luego de realizar la maniobra, ¿verdad? Y la manera de retirarlo es drenando 100 ml por vez, ¿verdad? Siempre vigilando la hemostasia y la adecuada respuesta de la paciente. Si en el caso llegara a sangrar, debemos de tener en cuenta de tener disponibles unidades de células empacadas y también disponible una unidad de quirófano de ser necesario realizar medidas quirúrgicas más agresivas, ¿verdad? Ya entrando al tratamiento quirúrgico, si no se logra la resolución con un balón de Buckley, que generalmente se realiza en unidades de menor complejidad, se puede realizar una sutura tipo Belinch, que es una sutura compresiva del útero, que para lograr la hemostasia, ¿verdad? Siempre por el personal más calificado, o una ligadura de arterias uterinas con el objetivo de disminuir el flujo sanguíneo a nivel uterino. También debe contarse con el personal diestro para realizar este procedimiento, o también como opción es la ligadura de las hipogástricas, ¿verdad? Que logra un compromiso mayor de la hemostasia como tal. Hablando ya posteriormente del manejo avanzado, después de una hora de hemorragia y hipoperfusión, incrementa la probabilidad de producirse complicaciones, ¿verdad? En el caso de la coagulación intravascular diseminada, o inclusive las alteraciones de la coagulación, o el fallo multiorgánico, ¿verdad? En pacientes que ha tenido persistentemente hipoperfusión, ¿verdad? Antes de cualquier procedimiento quirúrgico se debe garantizar que se haya realizado recuperación de la coagulación, ¿verdad? Y se debe realizar la evaluación constante en el caso de requerir un procedimiento quirúrgico de los tiempos y del fibrinógeno fundamentalmente, ¿verdad? Para que no sea contraproducente el llevar a la paciente a quirófano, ¿verdad? Solamente si se tiene la capacidad de resolución adecuada, se debe asumir a la paciente, si no, se debe remitir a un nivel superior, ¿verdad? Como tal. Para la corrección de la coagulación intravascular diseminada, debemos tener como objetivos garantizar un recuento de plaquetas mayor a 50,000, aunque solo está indicado la transfusión de plaquetas cuando está por debajo de 20,000, ¿verdad? Se debe utilizar plasma fresco congelado, o se puede, si los tiempos se encuentran 1.5 por encima del valor normal. Los crioprecipitados se utilizan cuando existe fibrinógeno menor de 100. También existen los concentrados de fibrinógenos, ¿verdad? Que no están disponibles en nuestro medio, que pueden tenerse en cuenta a utilizarse. Y se puede también realizar el monitoreo estricto, se debe realizar el monitoreo estricto del patrón gasométrico o del estado ácido-base de las pacientes, ¿verdad? Como tal, y conservar el volumen útil circulatorio. Para tener en cuenta dentro del manejo de la coagulación intravascular diseminada, que 50 ml de plaquetas aporta más o menos de 50,000 a 8,000 plaquetas por ml. El plasma fresco congelado se debe realizar en reposiciones de 12 a 15 ml por kilo y aporta 250 ml por cada 150 miligramos de fibrinógeno. Como les decía, existen otras concentraciones de fibrinógeno que aportan hasta 100 por cada 10 ml, pero no están disponibles en nuestro medio, ¿verdad? Los crioprecipitados aportan 12 ml, se aportan a 12 ml por kilo, y una unidad de 10 a 15 aporta más o menos 200 miligramos de fibrinógeno. Y la coagulación también depende del estado ácido-base y oxigenación, ¿verdad? Si no tenemos ningún parámetro alterado, hemos de realizar la corrección del estado ácido-base
de la paciente, ¿verdad? Con relación al equipo de trabajo, ¿verdad? Como les decía, son 3 personas fundamentalmente las que asumen el manejo del código rojo. El coordinador es el que toma la decisión diagnóstica, generalmente se coloca a la derecha del paciente o puede colocarse para la evaluación ginecológica de la paciente en el caso de ser necesario. Maneja la hemorragia, delegando el resto del equipo, decide y asume si se traslada al paciente, indica la aplicación de hemoderivados, también la transfusión de medicamentos, decide si se dará información a la familia como tal, ¿verdad? Todas estas son funciones del coordinador, que es la persona, idealmente la de mayor jerarquía, ¿verdad? O el especialista en el caso de estar presente, sino la persona que más experiencia tenga es la que asume este rol. El asistente 1 monitoriza los signos vitales, la perfusión y garantiza una vía aérea permeable, para lo cual se pone en la cabecera de la paciente, garantiza el suministro de oxígeno también, lleva el control del horario que tiene que ser estricto del código rojo en la hoja específica, ¿verdad? Y monitoriza los signos de shock luego de la infusión, ¿verdad? Informa al coordinador del estado de la paciente siempre que se registran los signos. El asistente 1 debe notificar al coordinador cómo van los signos para que él pueda evaluar el grado de respuesta de la paciente. El asistente 2 garantiza el acceso a las vías periféricas, que deben ser, como habíamos dicho, con grueso calibre, el funcionamiento de estas vías, que esté pasando adecuadamente el líquido, extrae las muestras, realiza las órdenes de los laboratorios y solicita las unidades de sangre tempranamente, ¿verdad? Generalmente encargado de las muestras, también de las solicitudes. Y el circulante es el que calienta los líquidos, garantiza la llegada de las muestras, establece el contacto con la familia, da la información que indica el coordinador, ¿verdad? Establece contacto con el laboratorio, con la ambulancia y con los centros de referencia y recluta más personal de ser necesario, ¿verdad? Es la persona que más se moviliza en ese caso. Por último, debemos de tener en cuenta de que es necesario tener presente esta imagen, ¿verdad? Que era lo que les decía, que es un resumen aproximado de todo el manejo que se realiza del código rojo y que cada minuto que vamos perdiendo en el manejo de código rojo, vamos disminuyendo las capacidades de sobrevida, ¿verdad? Viendo que llega de un 100% en el minuto 0 hasta un 10% de posibilidades de muerte al minuto 60, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? En el tiempo 0 se debe activar, como resumen, el código rojo. En el tiempo 1, que es de reanimación y diagnóstico, debemos realizar la estabilización de la paciente, el diagnóstico como tal, establecer cuál es la fuente del shock, cuál es el tipo de shock, las complicaciones y las acciones que se deben realizar. Ya en el tiempo 2, que es el tratamiento dirigido, ya se maneja con las unidades de células empacadas, el control de la coagulación intravascular, se toman las decisiones si se va a referir a la paciente o no, y también en el minuto 60 ya o más, que ya se maneja las posibles complicaciones y el control de la coagulación intravascular diseminada. Es importante tener en cuenta de que si la paciente no logra estabilización en este minuto, se debe realizar la coordinación a una unidad que tenga unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Les quería compartir también un pequeño video que yo creo que algunos ya lo hemos visto, pero denme un segundito. Es un resumen también de lo que hemos tratado. No sé si se ve.
Ahí estamos bien, doctor. Perfecto. No sé si solo soy yo, pero no escucho el audio. Creo que no está activado el audio. ¿Perdón? Sí, creo que no está activado el audio. Dice que sí. Acá no. Al momento de compartir, doctor Flavio, comparta también el audio. ¿Perdone? Al momento de compartir, comparte el audio. Vaya. Se deben tomar los parámetros clínicos para la clasificación del choque. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Excelente. Atención, tengo un código rojo en sala de posparto. Atención, tengo un código rojo en sala de posparto. Activación del código rojo. Tiempo cero. La persona que activa el código rojo debe alertar al laboratorio, banco de sangre, camillero y transporte. Los siguientes 60 minutos serán clave en la recuperación de la paciente. Cada segundo cuenta. En el minuto cero, las probabilidades de vida son del 100%, pero a medida que avanza el reloj, el porcentaje disminuye. Reanimación y diagnóstico de 1 a 20 minutos. Al llamado de emergencia debe acudir el equipo de respuesta, integrado por al menos 3 personas. El coordinador elige a los asistentes 1 y 2, y si hay más personal, trabaja en apoyo del equipo. Cada uno debe asumir la posición y funciones específicas establecidas en el protocolo de atención del Código Rojo. De la coordinación, rapidez y eficacia del equipo depende en parte la vida de la paciente. Su trabajo debe ser simultáneo. El coordinador se ubica al lado derecho de la paciente. Cuénteme cuáles son los signos y síntomas que tiene la paciente. Está ansiosa, pálida, fría y sudorosa. Cuénteme cuáles son los signos vitales de la paciente. Pulso de 130, doctor, y presión de 75-50. Disculpe, señora, la voy a evaluar, va a ser un minuto. La paciente tiene un choque hipovolémico moderado. La vamos a trasladar a la clínica. Usted va a ser mi asistente 1 y usted mi asistente 2. Camila, por favor. Cuénteme, doctor. Taquicárdica, doctor, 130 de frecuencia cardíaca. Entre las primeras acciones de reanimación que debe realizar el equipo está la estrategia OBM: oxígeno, vías intravenosas y monitorización de signos vitales y excreta urinaria. Cada miembro del equipo tiene diferentes asignaciones y se realizan simultáneamente. La estrategia de reanimación del choque hipovolémico en el momento inicial se basa en el reemplazo adecuado del volumen perdido calculado por los signos y síntomas. La reposición de volumen se debe hacer con soluciones cristaloides. La primera opción es solución Hartmann y la segunda, solución salina 0.9%. La infusión de cristaloides requerirá 3 veces el volumen de sangre perdida. Por cada mililitro de sangre perdida, se deben reponer 3 mililitros de solución cristaloide. Esta reposición se coloca en bolos de 500 mililitros. Asistente 2, administramos 2 bolos de solución Hartmann de 500 mililitros en cada vía, por favor. El coordinador evalúa los 4 parámetros para confirmar la respuesta a la reposición de volumen. Estos parámetros son
presión arterial sistólica igual o mayor a 90 mililitros de mercurio, excreta urinaria mayor de 30 mililitros por hora, temperatura mayor de 35 grados centígrados, llenado capilar en las uñas, menor de 3 segundos. Para identificar la causa del sangrado de María, el coordinador utiliza la mnemotecnia de las 4 T's. La paciente presenta atonía uterina. Voy a iniciar el masaje uterino bimanual. Con guantes estériles, se introduce una mano en la vagina y se forma un puño. Se coloca el puño en el fondo del saco anterior y se aplica presión contra la pared anterior al útero. Con la otra mano, se presiona profundamente el abdomen por detrás del útero, aplicando presión contra la pared posterior del útero. Se mantiene la compresión hasta lograr el control del sangrado y la contracción del útero. El coordinador debe colocar la sonda de Foley para medición de la excreta urinaria. El coordinador verifica constantemente que las funciones de los asistentes se cumplan y definir las acciones en el manejo de la paciente según su evolución clínica. Funciones del asistente 1. El asistente 1 se ubica en la cabecera de la paciente y le explica los procedimientos que van a realizar. Tranquila, doña María, usted está sangrando, el doctor la va a examinar. Permeabiliza las vías aéreas con elevación del mentón. El asistente 1 suministra oxígeno con mascarilla con reservorio a 8 litros por minuto. En caso de no contar con mascarillas, se deben colocar puntas nasales a 3 litros por minuto. El asistente 1 debe tomar signos vitales como la presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y monitoreo de excreta urinaria. Doctor, la paciente tiene 70-40 de presión, 140 de pulso, 20 respiraciones por minuto. El asistente 1 debe de cubrir a la paciente con una frazada y luego anotar en la hoja de seguimiento del código rojo todos los hallazgos. Todos los miembros del equipo de respuesta realizan sus funciones simultáneamente. Funciones del asistente 2. El asistente 2 se ubica al lado izquierdo de la paciente. Canaliza o permeabiliza 2 vías periféricas de grueso calibre, 16 o 18. Toma muestras sanguíneas en 4 tubos para hematología, tiempos de coagulación, compatibilidad y test de Weimer o retracción del coágulo. Inicia la infusión de cristaloides y coloca los medicamentos que el coordinador indica. Elabora las órdenes de laboratorios y solicitudes de sangre. Según los últimos parámetros clínicos, la paciente presenta un choque hipovolémico severo. Asistente 2, de inmediato pidamos una unidad de células empacadas al banco de sangre, por favor. Muy bien, doctor. La asistente 2 solicita una unidad de células empacadas al banco de sangre, ya que la paciente presenta choque hipovolémico severo. Han transcurrido los primeros 20 minutos en el manejo de la hemorragia obstétrica. Las probabilidades de recuperación de María han disminuido. El equipo de respuesta ha seguido el protocolo establecido y los siguientes minutos dependerán de la respuesta de la paciente al tratamiento dirigido. Tratamiento dirigido. Tiempo de 20 a 60 minutos. María presenta hemorragia obstétrica por atonía uterina con choque hipovolémico severo. Y después de recibir las medidas de reanimación, sus probabilidades de sobrevida disminuyen, por lo que es importante que el equipo de respuesta inicie el tratamiento dirigido. Vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. Por favor, prepáreme 20 unidades de oxitocina y 1000 mililitros de solución fármaco-nasal a 60 gotas por minuto, por favor. Muy bien, doctor. Asistente 2, administremos 0.2 miligramos de metilhermonovina intramuscular, por favor. Muy bien, doctor. Vamos a administrar 800 microgramos de misoprostol transversal, por favor. Ya que la hemorragia posparto por atonía uterina de María no ha revertido con tratamiento farmacológico ni masaje uterino bimanual, el coordinador decide colocar el condón hidrostático con sonda. Esta técnica se utiliza para disminuir la hemorragia, estabilizar a la paciente y ganar tiempo en caso de decidir el manejo quirúrgico.
Generalmente, en los casos en los que se emplea el condón, el sangrado se detiene a los 15 minutos, sin requerir intervenciones adicionales, ni presencia de choque irreversible, ni infección intrauterina documentada. En ausencia de restos ovulares y viendo que no hay ningún desgarro en el canal cérvico-vaginal, vamos a proceder a colocar el balón intrauterino con el condón y la sonda Foley. Para colocar la sonda con condón se realizan los siguientes pasos. 1. Se atan 2 condones con una sutura a una sonda de Foley estéril calibre 16 Onelaton. 2. Se inserta a través del cuello uterino y en el útero. 3. Se insufla con solución salina 0.9% hasta que el sangrado se detenga. Hasta un máximo de 500 mililitros se recomienda iniciar con 250 mililitros y luego incrementar de 50 a 100 mililitros hasta que la hemorragia ceda. 4. La sonda debe mantenerse cerrada con una pinza o sutura. 5. Se empaca la vagina con gasa. 6. Si se dispone de equipo, se realiza control ecográfico para verificar la correcta posición del condón. La paciente ya lleva 10 minutos con el condón intrauterino. La hemorragia se ha detenido. Todo indica que la paciente ha salido del estado de choque. Vamos a dejarla bajo monitoreo. Vamos a revisar que no presente dolor hipogástrico por inflado excesivo del balón y vamos a verificar el fondo uterino. Asistente 2, vamos a continuar soluciones cristaloides a 50 gotas por minuto. Vamos a dejar una infusión de oxitocina, 40 unidades en 1000 de solución Pharma para 24 horas. Y además vamos a iniciar 2 antibióticos profilácticos. El balón con condón y sonda se debe dejar colocado de 12 a 24 horas dependiendo de la intensidad inicial del sangrado. Luego de 12 horas, si el fondo uterino se mantiene al mismo nivel, el balón será desinflado progresivamente. 100 mililitros por una hora. Una vez desinflado, debe dejarse 30 minutos sin removerse. Si el sangrado no reaparece, se suspende la oxitocina y se retira el balón. Si al desinflarlo se reinicia la hemorragia, se debe volver a inflar y planear el tratamiento definitivo para su control. El coordinador informa a la familia de María de la complicación que se presentó y el estado actual de la paciente. En caso de que el coordinador no lo pueda hacer, será función del asistente 2. Bueno, eso sería más o menos la revisión del Código Rojo. Es un tema de que hay que concientizar, ¿verdad? Y hay que practicarlo constantemente con el equipo designado para que se realice de manera más rápida y adecuada y contar con toda la disponibilidad del equipamiento, ¿verdad? Para asumir adecuadamente a una paciente con hemorragia obstétrica y disminuir su mortalidad como tal, ¿verdad? Muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes un poco de Código Rojo y no sé si quisieran aportar algo o hacer alguna pregunta. Gracias, doctor Manríquez. Definitivamente, ¿verdad? Un tema importantísimo. Pues ahora todos los hospitales y de hecho inclusive áreas de salud, centros privados deben tener un comité de mortalidad materna y pues encargarse de todo este tipo de protocolos y con respecto a lo que es muerte materna, en este caso Código Rojo, ¿verdad? Creo que tenemos entre los participantes bastantes que pertenecen a nuestro comité de muerte materna por parte del hospital. Y pues incluso tenemos también acá la participación del jefe de nuestra ginecobstetricia, pues ahorita no ha estado en funciones, ¿verdad? Debido a algunos quebrantos, pero que siempre nos ha estado acompañando. Y yo creo que sin duda también es importante que pudieran plantearlas en este momento, porque
ellos también pueden apoyarnos, ¿verdad?, en la resolución de todos este tipo de dudas. Creo que algunas dudas se le habían planteado al licenciado Laurencio Polanco. Licenciado. Sí, buenas noches. Gusto. Me alegra estar en una actividad tan importante, muy interesante, por cierto, ¿verdad? Buen domingo para el doctor, un aplauso desde acá, ¿verdad? Y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Y la licenciada Mirna Méndez hace una pregunta. ¿En qué momento se debe colocar el traje anti-shock? Nos indica ella, doctora. ¿Se le pudiera responder? Disculpe. Perdón, doctor, creo que no activó su audio. Disculpen. Gracias. No, les decía de que el traje anti-shock se puede iniciar, ¿verdad? Con el manejo del shock hipovolémico secundario a una hemorragia obstétrica, ¿verdad? Y también se utiliza en el momento de que se decide el transporte de la paciente para garantizar eh, la redistribución de flujo sanguíneo y redirigirlo, ¿verdad?, hacia órganos vitales, que es el objetivo fundamental de este tipo de traje, ¿verdad? Se puede iniciar, como le digo, de manejo en dependencia del grado de shock y a la hora de realizar el transporte para garantizar ¿cómo se llama esto? La redistribución de flujo hacia órganos principales. Muy bien, agradecemos su respuesta. Doctor, gracias. Si alguien tiene alguna otra duda, la puede hacer llegar a través del chat o participar, ¿verdad? Doctora, pregunta a la licenciada Mirna Méndez si le pueden compartir estas diapositivas para socializar con nuestros enfermería. Doctora Helen. Claro, nosotros vamos a pedirle al doctor Manrique si nos pudiera socializar la presentación y de la misma forma, ¿verdad? La grabación se van a estar subiendo en un canal de YouTube. Entonces, para poder irlas también consultando así, de esta forma, ¿verdad? Vamos a compartírselas con mucho gusto. Doctor Flavio, si usted nos hiciera el honor de poder compartirlas con nosotros. También nos estaban comentando acá en el chat sobre la carbetocina. Sí. El doctor César Leiva también comentaba, ¿verdad?, que es la alternativa de la oxitocina, de ser posible, y pues si ya se utilizó oxitocina, no se debería de utilizar carbetocina, ya que los receptores pues están saturados y no tendría mayor beneficio. Sí es así, doctor. Creo que tiene el audio desactivado, perdón. Sí, exacto, totalmente de acuerdo con el doctor, ¿verdad? La carbetocina es una alternativa. La única desventaja que tiene, ¿verdad?, es que es el precio, que es un poquito más costosa, ¿verdad?, en ese sentido, pero si se utiliza en pacientes, por ejemplo, candidatas a sangrar, se puede utilizar carbetocina en el manejo del tercer periodo del parto y así tratar de disminuir la hemorragia uterina, porque sí se ha visto, perdón, que es mejor en el control de la hemorragia posparto. Y como bien decía el doctor, sería un desperdicio realizar el uso de carbetocina luego de haber iniciado con oxitocina, por el hecho de que sí hay una saturación de receptores, porque al final de cuentas sí son los mismos, ¿verdad? Gracias. ¿Otra duda o comentario que tengan, colegas? Voy a trasladarles el enlace para que puedan inscribirse. Vamos a utilizar en esta ocasión un código rojo como palabra ya.
Doctor Manrique, yo tengo una duda que tal vez pudiera apoyarnos. Entiendo que, pues, para poder hacer el manejo en la emergencia, digamos, de código rojo, el manejo lo puede hacer eh, cualquier persona que esté ahí, ¿verdad? Digamos, estamos en un turno donde un médico general es el que está valorando en ese momento la emergencia. Yo sé que tal vez no es lo más adecuado, pero de repente, pues hasta este año que pudimos, al menos en el hospital, contar con 2 ginecólogos por turno. El médico general, pues manejaba la emergencia, ¿verdad? En este caso, sí es posible que pueda el médico general también realizar el manejo o dirigir, digamos, el código rojo de una forma adecuada. Sí, como se menciona en el protocolo, ¿verdad?, de manejo del 2019, la activación como tal del código rojo la puede hacer la primera persona que se encuentra en contacto con la paciente, ¿verdad? Puede ser personal de enfermería o el personal que está a cargo de la paciente. Ahora, lo que sí está establecido, ¿verdad?, es que dentro del manejo del código rojo, quien asuma la coordinación del código rojo debe ser la persona que esté disponible, pero con mayor capacidad resolutiva y con mayor conocimiento acerca de la situación como tal, ¿verdad? O sea, si el médico general está en contacto con la paciente, claro que lo puede activar y sí puede asumir la coordinación del manejo del código rojo, ¿verdad? De hecho, debería ser parte de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, por así decirlo, como médicos generales, ¿verdad? El manejo de la hemorragia obstétrica por la importancia y la probabilidad de desenlace fatal que tiene en las pacientes obstétricas, ¿verdad? Bien, solo para hacer una observación, veo la mano levantada a nombre de Daniel. Creo que quiere hacer una pregunta, por favor. Bien, a nombre de Edgar Daniel, logro ver acá una mano levantada. No sé si quiere participar o se le activó la manita, ¿verdad? Bien, al parecer activó la manita. Y sí, probablemente se le activó la manita. Me preguntan también, doctor Manrique, si tenemos una pérdida de aproximadamente 700 cc, pero vemos la tendencia de la paciente, que va a ser tendencia a perder mayor, ¿nosotros tenemos que esperar a perder un aproximado de 1000 cc o podemos activar con esa cantidad del código rojo? Bueno, realmente, como les explicaba, ¿verdad? Se ha descrito de que el estimado de pérdidas visuales, ¿verdad?, generalmente es generalmente menor, ¿verdad?, al que realmente es, ¿verdad? Por lo tanto, la activación de código rojo se realiza cuando la pérdida sanguínea provoca la alteración de los parámetros vigilados, ¿verdad? Dígase frecuencia cardíaca, dígase tensión arterial, estado de conciencia de la paciente y la perfusión, ¿verdad? Que serían estos 4 parámetros los que nos definen el código rojo. Ahora, si estimamos una pérdida de 1000, sí directamente activamos el código rojo, o si estimamos una pérdida menor que nos altera en algún grado de estos 4 parámetros y clasificándola con nuestro cuadro, podemos perfectamente activar el código rojo con una pérdida menor, ¿verdad? Siento yo en este sentido, mejor pecar por exceso a pecar por defecto, ¿verdad? Es mejor que se active un código rojo innecesario a no activar un código rojo que pudo haber salvado la vida de una paciente. Bien, tengo otra pregunta acá del doctor Jorge Cámara. ¿Qué opinión le merece el uso de ácido
tranexámico en hemorragia posparto? Sí, no lo mencionamos, pero está incluido dentro del protocolo de manejo de ¿cómo se llama esto? Del código rojo también, ¿verdad? Para evitar pérdidas posteriores y se inicia dentro de las primeras 5 a 6 horas posterior al parto, ¿verdad? Para evitar esta hemorragia excesiva e inclusive está descrito que se puede utilizar posparto en pacientes que han sido identificadas con factores de riesgo que las encuadran dentro de de pacientes que pueden ser candidatas a sangrar, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, gracias, doctor. Preguntan también, doctor Manrique, ¿algún medicamento que esté proscrito para las pacientes que corra riesgo para llegar a provocar un código rojo? No he encontrado medicamentos que estén así proscritos específicamente como causa de hemorragia, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, siempre hay que tener en cuenta las características individuales de cada paciente, ¿verdad? En pacientes que, por ejemplo, tienen tratamiento anticoagulante por antecedentes de trombosis venosa, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? O en algunas otras pacientes que usen de larga data AINES que también pueden comprometer el estado de agregación plaquetaria, ¿verdad? Podrían estar proscritos en ese momento, ¿verdad? Pero como tal, descritos como prevención de, de, de hemorragia posparto o hemorragia obstétrica, no está descrito ningún medicamento. Gracias. Quisiera también saber si los miembros del comité de mortalidad materna quisieran participar en esta conferencia con alguna opinión, algún interrogante o algo que quisieran comentarnos al resto de personas que estamos acá. Creo que Shirley Mejía quiere participar, pero no activó su micrófono. Doctores, en el caso del hospital, en una ocasión estuve presente en un código rojo y me pude dar cuenta de que en el caso del laboratorio, cuando se requirió las unidades de sangre, fue un tanto complicado poderlas trasladar porque se complica la disponibilidad de sangre para este tipo de casos. Según recuerdo en el manejo, que el laboratorio debe tener la disponibilidad, en este caso, de tener la sangre y hacer las compatibilidades antes de entrar a sala. No sé cómo están manejando ahorita cada paciente que va a entrar a sala en este caso. Sí, no tenemos entre los participantes algún profesional que represente el laboratorio, ¿verdad? Pero hasta donde yo tengo entendido, en el hospital debe manejarse tal y como el doctor Manrique indicó el protocolo. Es decir, al activar el código rojo deben tener la disponibilidad. Pues
esa es la manera que deberían de realizarlo, ¿verdad? Y pues si no se está realizando de esa manera, ya sería, creo, un retraso que puede provocar reducción de la probabilidad en la vida de la paciente, ¿verdad, doctor Manrique? Sí, exacto. También, ¿verdad? Lo que decía la doctora Shirley Mejía, es importante tener compatibilizada a toda paciente que tenga posibilidad de algún procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Sobre todo derivado del proceso de maternidad, ¿va? En el caso de una cesárea, porque sí, el evento quirúrgico como tal puede incrementar el riesgo de hemorragia, ¿verdad? Pero sí debe por el protocolo, ¿verdad?, estar disponible las unidades de células empacadas en el caso de ser necesarias dentro de los primeros 20 minutos, ¿verdad? Por lo que en el minuto cero, que es en el minuto de activación del código rojo, se notifica al laboratorio y en este caso secundariamente al banco de sangre, ¿verdad? Para que sepan ellos que tienen que tener esa unidad disponible, ¿verdad? En el caso de ser necesario. Doctor César Leiva, creo que quiere opinar. Active su micrófono, doctor, por favor. Sí, sí. Miren, como norma en el hospital desde hace algún tiempo se ha venido normatizando, valga la redundancia, de que toda paciente que ingresa para cesárea, especialmente, específicamente si fueran cesáreas selectivas o cesáreas de emergencia, se les hace su procedimiento de compatibilización. Siempre prendo, como dijo el doctor Manrique, cualquier tipo de inconveniente por lo mismo, por cualquier hemorragia que pudiéramos tener. Entiendo yo que en algún momento, especialmente en situaciones de turno, por la disponibilidad de personal, pudiera haber algún tipo de inconveniente, digamos, en proporcionar, digamos, las unidades de sangre que se requieren cuando se activa un código rojo. Pero por lo regular, estos han sido los casos que hemos tenido de inconvenientes, y yo creo que hay una buena coordinación con el laboratorio y con el banco de sangre para solucionar este tipo de problemas. Gracias. Gracias a usted por su participación. Gracias, doctor Leiva. Es de verdad un placer tenerlo acá con nosotros, participando, ¿verdad? Usted que ha estado tan activo todo este tiempo, siempre en cuanto a prevenir la mortalidad de las pacientes, ¿verdad? Y pues esperamos tenerlo pronto con nosotros en el hospital de vuelta en actividades, ¿verdad? Nos comenta también la doctora Mejía que el personal de enfermería también debe tener en cuenta el conteo de las pérdidas por medio de las compresas, ya que por escasez de personal son quienes están con más contacto con las pacientes. Exacto. El personal de enfermería cuantifica las compresas para valorar la pérdida de sangre de las pacientes, ¿verdad? Esa parte sí la realizan de forma puntual, al menos en el hospital del personal que yo conozco, y sí es una de las funciones primordiales. El personal de enfermería es personal importantísimo, porque son pues casi que las personas que identifican el momento que ya sea la hemorragia que se ha detenido vuelve a activarse, o que haya un aumento en la hemorragia, o cuando ya va disminuyendo, ¿verdad? ¿Algún otro comentario
otra interrogante que tengan que realizar. Licenciada Monzón, creo que tiene activo su micrófono. ¿Tiene alguna otra pregunta que le hayan realizado, licenciado Polanco? Tengo, está acá en la opción de chat. Vamos a ver. No, yo creo que ahí estamos. La última pregunta la hizo la doctora Mejía. Estamos bien. Doctor Polanco, perdone. Como forma de prevención, no sé, la literatura dice de que en una cesárea se pueden perder inclusive hasta 1000 cc tener pérdida hasta de 1000 cc. Pero, por ejemplo, si se da aviso con unas pérdidas, digamos, de 700 o de 500, ¿no se podría prevenir un código rojo o activarlo a esas pérdidas, aunque no tenga signos de shock? Realmente, como te decía, hay que respetar la individualidad, perdón, de cada paciente. Porque, por ejemplo, si se trata de una paciente con comorbilidades previas, que tienen algún grado de anemia o algún otro factor que pueda predisponer a que sí sea o que sí vaya a acceder a un cuadro de shock, puede provocar el estado de shock con este grado de pérdidas, ¿verdad? El kit en ese caso es la identificación temprana como tal. O sea, es decir, en los primeros momentos en los que se producen los primeros signos de shock, y no esperar a que sea, por ejemplo, un shock severo, ¿verdad? Pero sí son pérdidas tolerables hasta de 1000 cc, ¿verdad? Pero como te decía, también hay que tener en cuenta de que muchas veces la estimación de pérdidas por conteo de compresas y por estimación visual de los coágulos o por la evaluación del campo quirúrgico o el área de encamamiento donde se encuentra la paciente puede ser subestimada, ¿verdad? Ajá. Y si tú sospechas que pueda tener con 700 cc de pérdidas que vaya a iniciar un proceso de shock, tal vez no activarlo si no tiene los signos, sino empezar con la reposición de cristaloides, ¿verdad? Para evaluar si te responde bien y si se logra controlar la hemorragia. Ahora, si ya no la logras controlar y empiezan a aparecer los primeros signos de shock, sí ya toca la activación, ¿verdad? Gracias, doctor Flavio. También, perdón, que te decía, por ejemplo, tienes que tener en cuenta de que hay pacientes que pueden manejar, por ejemplo, una atonía uterina o algún otro factor que la pueda estar predisponiendo a tener una hemorragia obstétrica como tal, o una hemorragia posparto, que es una pérdida mayor a 500 posparto o 1000 poscesárea, ¿verdad? Que se pueda hacer controlada sin activar el código rojo. Dígase, hay atonías uterinas que se identifican en el momento de producción que no llegan a comprometer el estado de la paciente, que se puede manejar como atonía uterina y no como código rojo, ¿verdad? Como un caso específico, por así decirlo. Gracias, doctor Manrique. ¿Tendremos alguna otra interrogante? ¿O algún comentario que quisieran realizarle al
al doctor o al general, ¿verdad? Al pleno en general que estamos acá. Yo creo que ya no hay. Bueno, déjenme comentarles también. Pregunté en estos días quiénes de ustedes, al menos en el hospital, ¿verdad?, no contaban con el curso de 20 horas de lactancia materna. Esta pregunta fue porque vamos a realizar en esta semana probablemente una convocatoria para poder realizar el curso de 20 horas en forma virtual asincrónica. Este curso pues contaría también con una parte práctica. Entonces esta parte se estaría gestionando para poder realizarla en el hospital con las personas que ingresen al curso de las 20 horas, ¿verdad? Entonces también les pido, ¿verdad?, estar al pendiente para poder, para el momento de girar la convocatoria para este curso de 20 horas de lactancia materna. Y pues el otro punto, también instar al comité de muerte materna que puedan también, si necesitan algún tipo de capacitación, ¿verdad?, acercarse al DECAP, ¿verdad?, licenciado Polanco, con nosotros, para que puedan, para poder gestionar los cursos, las capacitaciones, y de repente también, doctor Manrique, vamos a pedirle su apoyo tal vez en alguna de estas capacitaciones que si llegan a solicitarlas el comité, ¿verdad? Entonces, les agradezco a todos la participación. Pues la doctora Corado nos comenta, ¿verdad?, muy buena conferencia, muchas gracias. Y pues el licenciado Polanco, que también nos indica, ¿verdad?, que fue una conferencia excelente. Muchas gracias, doctor Manrique, por su Gracias, muy participación. amables. Gracias, el doctor César Leiva nos indica también, gracias por tu participación, doctor. Y pues esperamos que haya sido del agrado de todos, que sea de provecho, ¿verdad?, para todos y para el bienestar, básico de las pacientes, ¿verdad? Y pues esperamos tenerlos acá en la semana entrante en otra conferencia. Muchas gracias, doctor Manrique. Gracias. Doctor Manrique, solo una observación, si tal vez puede tener la grabación.